Empiezo. Voy a explicar en 5 minutos en qué consisten los ejercicios de sintaxis que tenéis que hacer para el 11 de mayo basados en la teoría que hemos explicado aquí en clase el jueves pasado, ¿vale? Si habéis visto los ejercicios de sintaxis, os aparecen una serie de oraciones en español y una serie de oraciones en inglés, ¿vale? Los que no sepáis inglés, hacedlo solamente del español, porque en definitiva es lo mismo, ¿vale? De cada una de esas oraciones, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es coger el verbo de la oración, que es el, como dijimos en la clase de sintaxis, es el que articula el elemento central a raíz del cual construimos toda la oración, ¿vale? Y de cada uno de los verbos que aparecen ahí, tanto en las oraciones de inglés como en las oraciones de español, tenéis que hacer un análisis, ¿vale?, y dar una serie de elementos de cada uno de esos verbos. Y vais a imaginar que esos verbos no están en esa oración, sino que es el verbo tal cual y en su uso normal, ¿vale? En su uso más normal, porque luego puede haber verbos que tengan usos específicos donde la cosa variaría. Pero, ¿qué tenéis que dar? ¿Qué datos tenéis que dar de cada verbo? Pues de cada verbo, cogéis un verbo en español, creo que el primero que aparece es rompió, el mismo ejemplo que usamos el otro día aquí, el verbo romper. Tú dices, a ver, una oración de romper, ¿qué valencia tiene? Si yo quiero construir, si yo imagino en el mundo un evento con romper, imagino y tengo que construir una oración con romper en la lengua española, imagino que el verbo romper tiene valencia 2, ¿vale? Porque va a ser obligatorio, va a haber 2 participantes obligatorios. Si yo quiero hacer una película, una breve película con romper, necesito contratar a alguien que rompe, el rompedor, y a un objeto que se ha roto, ¿vale? Luego, y ahí entra una duda, y ya os dije que esto es polémico y no lo tenemos muy claro y no está resuelto en la lingüística. Habría gente que podría decirte que romper, puesto que muchas veces necesita un instrumento, podría tener valencia 3. Pero en general ese instrumento no es obligatorio, ¿vale? Aunque tú siempre normalmente rompes algo con algo, o siempre media algún tipo de instrumento, eso no es obligatorio en la sintaxis. Entonces, por eso hay gente que dice tiene valencia 2, porque vemos claramente que siempre yo no puedo decir Juan rompió, sino tengo que decir Juan rompió algo. Y no tengo por qué decir Juan rompió algo con algo, ¿vale? Aunque implícitamente siempre rompemos las cosas valiéndonos de instrumento. Pero entonces si decís valencia 2 o valencia 3, valdría como respuesta, ¿vale? Porque estáis incluyendo al instrumento. Eso es lo primero que tenéis que dar, la valencia. La valencia, si habéis dado valencia 2, lo siguiente que hay que dar de cada uno de los verbos, ¿vale?, es lo que llamamos su estructura argumental, o también lo llamamos qué papeles semánticos o temáticos otorga ese verbo. Para poder hablar de los papeles semánticos y temáticos tenéis que tener la lista de cuáles son esos papeles semánticos y temáticos que son los normales, porque ya os dije el otro día que los lingüistas no nos ponemos de acuerdo en cuántos papeles semánticos hay distintas teorías y hay gente desde los que va que hay solo 2 papeles temáticos, agente y tema, y todos los demás derivan de esos papeles temáticos, a la gente, las teorías lingüísticas que te dice que cada verbo da sus propios papeles temáticos. Entonces cada verbo tiene su propia historia. Romper, tenemos el rompedor y lo que rompemos. En dar tenemos quien da y lo que se da y a quién se le da. En cada verbo tendría en matar, pues tendríamos el matador, bueno, el asesino, el que mata, y el asesinado, el que muere, ¿vale? Entonces, cada verbo daría su propio papel semántico, papel temático, y lo cual no nos permitiría hacer ningún tipo de generalización ni estudiar lo que pretendemos estudiar con este ejercicio. Por eso, en la mayoría de las teorías semánticas, bueno, la mayoría de las teorías lingüísticas, hoy día se suele partir de una lista limitada de estos papeles semánticos que son los más usuales. Y yo os dije aquí en clase papeles semánticos como agente, sería el que normalmente actúa como sujeto y es el que hace la acción de una manera voluntaria y es el que actúa, ¿no?, por propia voluntad, normalmente ese sería el agente. Luego había algo parecido al agente, pero era para los verbos psicológicos, que es cuando tienes un verbo como amar o odiar, o tú no puedes decir que tú amas o tú odias o a ti te gusta algo de una manera voluntaria porque tú quieres, sino ahí hay algo que nos viene del tema, del estímulo,
que es lo que hace que nos guste o no nos guste, o lo odiemos, lo amamos. Entonces, por eso nos llamamos a este tipo de papel temático que da los verbos psicológicos, no lo llamamos agente, sino que lo llamamos experimentador, o algunos lo llaman experimentante. Entonces, notad una cosa, porque esto es muy interesante. El hecho de esa ambivalencia, de ese papel semántico de experimentante, que es parecido a la gente, porque normalmente suelen ser personas o entidades que tienen una mente, que tienen estados psicológicos, ¿vale? Pero al mismo tiempo no es el responsable, no es el causante de ese estado psicológico, porque la causa normalmente viene de fuera, es el estímulo que hace que a ti te guste o lo odies o lo ames. Eso hace que muchas veces en las lenguas del mundo haya distintas construcciones sintácticas, ¿vale? O en una misma lengua, dependiendo de qué pongamos como sujeto, si ponemos a ese experimentante como sujeto o ponemos como sujeto al tema, ¿vale? Entonces, eso lo podemos ver claramente en pares como el verbo gustar frente al verbo like en inglés, ¿no? El verbo like en inglés tiene valencia 2 participantes, uno sería un experimentador y el otro sería el tema. A la hora de construirlo en la sintaxis, like pone el experimentador como sujeto y el tema como objeto directo, ¿vale? Pero en español hacemos justo lo contrario, tenemos también experimentador, la persona cuyo estado psicológico cambie y hace que le guste algo, pero tenemos el tema, que es el que causa eso. Nosotros preferimos poner como sujeto el tema, ¿vale? Por eso decimos, me gustan los libros, y los libros el que aparece como sujeto, y el experimentador o experimentante lo aparece como objeto indirecto, ¿vale? En un papel oblicuo. ¿Entendéis? Entonces, este agente y este experimentador tienen características comunes, ¿vale? Pero los temas que aparecen con experimentador tienen características comunes a los agentes. Eso es lo que ha hecho que algunos teóricos, como Doughty, un lingüista norteamericano, hayan definido que en realidad lo único que tenemos es agente y tema, y las características propias de agentes y temas, y luego todos los demás papeles semánticos derivan de esos dos, ¿vale? Pero nosotros vamos a hablar de agentes, y a la hora de hacer el ejercicio tenéis que buscar en el verbo si tiene agente, tema, si tiene experimentador, si tiene beneficiario. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Para tener un beneficiario, que normalmente vais a ver luego, aparecen como objetos indirectos, tengo que primero tener un agente y un tema. Es decir, el beneficiario me aparece en verbos que tengan valencia 3, ¿vale? Como dar el libro a alguien. Yo tengo, en dar el libro a alguien, tienes el sujeto, bueno, tienes el agente, tienes el tema, que es el objeto que sufre la acción, y tienes el beneficiario, ¿vale? Y luego vimos que también teníamos para algunos verbos, tienes el locativo, el lugar siempre está presente en todas las acciones, siempre, pero en muchas acciones, la mayoría de las acciones no es obligatorio, no lo consideramos como un participante obligatorio del verbo, porque la sintaxis no me va a obligar a tener lugares en la mayoría de las acciones. Pero hay algunos verbos específicos que sí requieren un locativo como obligatorio, y dimos algún ejemplo, el verbo estar, por ejemplo, el verbo poner, el verbo meter, el verbo, ¿vale? Siempre es meter algo en un sitio, y no puedo decir yo metí la bici, el sitio tengo que especificarlo, o no puedo decir yo puse el bolígrafo, yo puse el móvil, tengo que decir puse el móvil en la mesa. ¿Veis la diferencia entre decir puse el móvil en la mesa a decir yo comí patatas o comí tiza en la clase? Ahí en la clase es adjunto, es no obligatorio, pero en puse el móvil en la mesa es obligatorio, sintácticamente lo necesito, no puedo tener un verbo poner sin un locativo, ¿vale? Pues entonces, a la hora de hablar de estos papeles semánticos o temáticos para la estructura argumental, cuando habléis de locativo, usad solo aquellos que son requeridos por el verbo. La mayoría de los locativos no son requeridos por el verbo, ¿vale? Y luego, dentro de los locativos, a veces puede ser útil hablar de origen, hablar de meta, y podéis usar esos papeles semánticos en alguno de los verbos, ¿vale? Entonces, ¿qué tenéis que hacer de cada verbo? Hemos dicho, dar la valencia,
Valencia 1, Valencia 2, Valencia 3, Valencia 0, no hay más valencias que estas, ¿vale? De cuántos elementos obligatorios necesitas para formar una oración con este verbo. Ahora tienes que especificar cuáles van a ser esos papeles semánticos, qué roles le vas a dar a cada uno de estos elementos que van a ser obligatorios. Y ahí tenemos agente, experimentador o experimentante, tema, beneficiario, instrumentos, si queréis considerar los instrumentos, locativos cuando sean obligatorios, y si queréis a veces van a hacer falta, va a ser útil usar origen, meta, ¿vale? Pueden ser importantes en algunos verbos, ¿vale? Ahora viene quizás el paso que conceptualmente sea más difícil de dar, porque hasta ahora es más o menos fácil. Ahora lo que os pido para cada uno de los verbos de ese ejercicio es que deis lo que se conoce como su marco de subcategorización, la subcategorización del verbo. Y esto voy a intentar a ver si lo queda claro, porque el otro día no sé si quedó claro. Este es un concepto ya puramente sintáctico, ¿vale? Y es un concepto muy importante. De hecho, todos sabéis que cuando uno tiene que construir una oración con un verbo determinado, en gramática tradicional siempre se ha dicho, bueno, pues tenemos verbos transitivos o verbos intransitivos, o tengo verbos de régimen que lleva esta frase preposicional con esta preposición, o tengo verbos que toman una oración, o tengo verbos que rigen, ¿vale? Todo lo que sería todo tradicionalmente en gramática tradicional la rección del verbo, ¿no? Es decir, hay verbos que para tú poder construir el sintagma verbal y construir una frase que sea gramaticalmente aceptable para los hablantes nativos de una lengua, tú tienes que tener una serie de condicionamientos que son sintácticos, y eso depende de cada lengua y depende de cada verbo, ¿vale? Bueno, pues a esas ideas de la gramática tradicional, que normalmente llamábamos verbos transitivos, intransitivos, ditransitivos, etcétera, en gramática, en la lingüística generativa de Noam Chomsky, uno de los modelos formalistas de sintaxis, lo decidieron llamar subcategorización del verbo. Y para que lo entendáis, lo llamaron así porque es decir que los verbos tienen distintas categorías. Podemos categorizarlos, tradicionalmente eran verbos transitivos, intransitivos, ditransitivos, verbos que toman tal régimen o lo que sea. Ahora lo hacemos de una manera un poquito más formal y simplemente, y eso es lo que tenéis que plasmar en el ejercicio, tenéis que decir, pues si yo tengo el verbo romper, si quiero hacer un sintagma verbal con el verbo romper, necesito el verbo romper, esa es la línea que aparece normalmente, una línea que se pone para, como comodín del verbo que sea, y ahora ¿qué necesito? Pues necesito un sintagma nominal. Entonces con ese sintagma nominal, eso sería lo que sería equivalente a un verbo transitivo anteriormente. Ahora si tengo un verbo como morir, sé que solo voy a tener un participante, ese participante va a ser un tema, porque el que muere no muere voluntariamente, no es un agente, sino que es un tema, y en ese verbo el sujeto siempre es obligatorio, por eso en la subcategorización no lo consideramos. Vamos a tener que, en la subcategorización del verbo morir, es simplemente la línea esa, pero con un conjunto vacío, no necesita nada para formar una oración, un sintagma verbal, ese verbo, ¿vale? El niño murió, con morir me basta para formar. Si tengo un verbo de Valencia 3, ¿vale? Elimino el sujeto, porque el sujeto siempre va a ser obligatorio, no lo necesito para su categorización, y me van a quedar dos elementos. Y ahora va a depender del verbo. Si es el verbo que he dicho antes, poner, yo sé que la subcategorización del verbo poner me va a exigir poner el verbo poner, ¿vale? Y me va a exigir un sintagma nominal y un sintagma preposicional con la preposición en. Eso es lo que me dice, si yo tengo que dar una rutina y tengo que decir cómo voy a poder construir una oración en esta lengua con este verbo, pues sé que necesito un sintagma nominal que va a ser el objeto directo, normalmente, y un sintagma preposicional que va a ser el circunstancial este del lugar, pero va a ser argumento porque es obligatorio, ¿vale? Entonces yo tengo que poner sintagma nominal, sintagma preposicional con en. Si tengo un verbo como decir, pues un verbo como decir normalmente toma una oración, pues digo que necesita una oración. Si tengo un verbo como dar, que sería también con Valencia 3, y tiene un agente, un tema y un beneficiario, pues necesito un sintagma nominal, que va a ser objeto directo, y un sintagma preposicional, que va a ser objeto indirecto, en español sería con a normalmente, dar el libro a alguien. Y ahora mirad, ahí hay una diferencia, por ejemplo, en las subcategorizaciones entre inglés y español, para que veáis cómo en cada lengua
va a depender los patrones de su categorización, que su categorización va a tener cada verbo, puede ser diferente. Si veis el ejercicio que aparece en oraciones de inglés, veréis que el verbo give, ¿vale? Mirad el verbo dar, vamos a hacer análisis así rápido, mentalmente, si necesitáis que lo especifique en la pizarra, puedo escribir en la pizarra, ¿vale? Pero si lo podéis ver visualizándolo, lo hacemos verbalmente. Si yo tengo un verbo como dar, todo el mundo sabe automáticamente que el verbo dar tiene valencia 3. Sabemos automáticamente que si quiero hacer una oración con dar, necesito agente, tema y beneficiario. Y si ahora esa oración la quiero plasmar en la sintaxis, ¿vale? Si la quiero plasmar en la sintaxis, tengo que tener un patrón donde tenga el verbo dar y tenga un sintagma nominal y un sintagma preposicional con una A. Dar algo a alguien. Eso es obligatorio en español. No puedo construir oraciones con el verbo dar de otra manera, ¿vale? A menos que luego hagamos los de las alteraciones de la diátesis, que eso viene luego, ¿vale? De que yo puedo hacer pasivas o puedo hacer impersonales o puedo alterar esta estructura básica, pero esta es la estructura básica, esta es la subcategorización y eso es lo que tenéis que considerar. El verbo, fuera de contexto, ¿cómo sería? El verbo dar normalmente es dar algo a alguien, sintagma nominal, sintagma preposicional. Ahora mirad qué sucede con el inglés con el verbo give. Si tú miras el verbo give, ¿vale? Aparentemente en el uso más normal parece exactamente igual que el español, ¿no? Yo tengo, ¿qué valencia tiene el verbo give? Valencia 3. ¿Qué papeles semánticos da el verbo give? Agente, tema y beneficiario. ¿Cómo construyo yo en la sintaxis el verbo give? Y aquí hay una diferencia entre inglés y español. El español solo te permite el verbo dar, sintagma nominal, sintagma preposicional. El inglés te permite esa construcción, give, sintagma nominal, sintagma preposicional, en este caso con to, give something to someone, ¿vale? Pero el inglés te permite otro patrón de subcategorización que el español no permite, que es poner lo que era sintagma preposicional como si fuera un sintagma nominal, y se convierte en el primer objeto, y el otro. Entonces yo en inglés puedo decir I gave the book to Mary, o puedo decir I gave Mary the book. ¿Veis? Tengo dos patrones de subcategorización. Yo puedo decir I gave the book to Mary, o puedo decir I gave Mary the book. Entonces hay una diferencia en el análisis sintáctico entre inglés, el verbo give en inglés y el verbo dar en español, porque el español no te permite yo di María el libro, eso no lo permite el español. No tenemos ese patrón de subcategorización. En inglés entonces tenemos un segundo patrón de subcategorización del verbo give. Esto te muestra que un verbo puede tener varios patrones de subcategorización porque puede tener varias construcciones distintas, en el que tenemos give, ¿vale? La rayita que indica el comodín de ahí está el verbo, y tengo sintagma nominal, sintagma nominal. Tengo dos sintagmas nominales, ¿veis? Entonces hay ese. Y eso te explica, eso es interesante porque eso te explica que, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una pasiva con el verbo en español, yo di el libro a María, la única pasiva que puedo hacer es el libro, lo saco, el que es tema, que está objeto directo, la pasiva lo que me hace es eliminar el agente y pongo en el lugar del agente, en el lugar del sujeto, pongo el tema y digo el libro ha sido dado a María, eso lo puedo decir en español, ¿vale? Sin embargo, en español yo no puedo decir María ha sido dada el libro. ¿Verdad que suena absurdo? Porque no tenemos María como objeto directo del dar. Sin embargo, en inglés tengo las dos posibles pasivas, porque cada una me vendría de una oración distinta. Yo tengo I gave the book to Mary, pues digo the book was given to Mary. Si digo I gave Mary the book, yo puedo decir, y esto es perfectamente legal en inglés, Mary was given the book, ¿vale? Entonces, el hecho de tener varias subcategorizaciones, pues luego, cuando veamos lo de las alteraciones de la diátesis, me permite tener más posibilidades a la hora de construir, de hacer distintas construcciones de una misma oración, ¿vale? Bueno, pues con cada verbo tenéis que hacer esto, dar valencia, dar estructura argumental y papeles semánticos, roles semánticos que distribuye ese verbo, si es agente, tema, beneficiario, experimentador, locativo, lo que sea, dar la subcategorización, cómo se construye normalmente fuera de contexto, sin mirar la oración que aparece ahí, ¿vale? Cómo se construye ese verbo normalmente, y ahora lo último que tenéis que decir para cada una de las oraciones es
en qué diátesis está, porque unas veces te aparecerá el verbo dar, pues Juan dio el libro a María y eso lo llamamos activa, pero otras veces te aparecerá el libro fue dado a María y eso es pasiva, otras veces te aparecerá se da libros a María en esta clase, eso es impersonal, ¿vale? Y esas son cada una de esas alteraciones que vimos el día que hablamos de sintaxis, que son lo que me permite presentar una misma acción desde muchas perspectivas distintas. En el caso de dar, yo la estoy viendo desde la perspectiva del que da cuando hago la activa, de la perspectiva de a quién se le da cuando haga la pasiva de Mary was given the book, y desde la perspectiva del objeto que es transferido cuando the book was given to Mary, ¿vale? En español solo podemos tener dos perspectivas porque la subcategorización solo me permite una construcción y no dos como en inglés, ¿vale? Bueno, pues entonces lo último que tenéis que hacer es decir esa oración concreta que te aparece ahí como ejemplo, si es una activa, si es una pasiva, si es una causativa, recordáis, si es un dativo de interés, si es una impersonal, si es cómo se ha alterado y se ha presentado en la sintaxis, ¿vale? Y eso es básicamente casi todo el ejercicio. Una última cosa que podéis hacer, y para eso aparece la tabla, queremos averiguar esos papeles semánticos, agente, tema, beneficiario, etcétera, a qué corresponden en la sintaxis. Y tenéis sujeto, objeto directo, objeto indirecto en el caso de inglés, pero también tenéis a los sintagmas nominales los consideramos que son objetos de las preposiciones. Siempre que tengas cualquier preposición, pues lo llamas objeto de preposición. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Y eso tenéis que mirar todas las oraciones, una por una, y ponerlas en la tabla. Si tengo una oración, por ejemplo, creo que la primera era John broke the window with a hammer, era algo así, ¿no? O Juan rompió la ventana con el martillo, si esa es la oración. Si tú miras Juan es un agente que al mismo tiempo es un sujeto. Pues entonces en tu tabla dices, pues tengo un agente que es un sujeto en la oración 1 y pones el número 1, ¿vale? Luego martillo, que es el otro sintagma nominal que tienes ahí, pues tengo martillo, es un tema, ¿vale? Que es un objeto directo. Pues tengo la oración 1 también es tema, objeto directo, ¿vale? Entonces vamos a notar lo que vamos a ver cuando hagáis muchas oraciones, que casi todos los agentes son sujetos, casi todos los temas son objetos directos, aunque habrá algunos que sean sujetos, casi todos los beneficiarios son complemento indirecto, ¿vale? Y luego casi todos los demás pues son complementos de preposición, ¿vale? Porque llevan preposiciones, ¿vale? Entonces lo que vais a ver con este ejercicio muy gráficamente es qué relación hay entre estos papeles semánticos, entre esta idea de los roles de la estructura argumental y cómo se transfiere eso a la sintaxis, ¿vale? Que es lo básico que yo considero que son los conceptos básicos y esenciales de lo que es la sintaxis, que es la que nos permite construir las oraciones de una manera eficiente, porque todo lo demás que está en la sintaxis, todo lo que tiene que ver con las concordancias, con los casos, son marcas, mecanismos que tienen las lenguas para garantizar en todo momento que sepamos quién hace qué a quién es el sujeto, quién es el objeto directo, quién es el agente, quién es el tema, y todas las operaciones son las que me permiten los cambios de la diátesis para poder presentar de muchas maneras distintas una misma acción. ¿Veis? Entonces, un ejercicio. Algunos verbos vais a tener dudas porque no son fáciles, pero en general es bastante mecánico. Si conoces los conceptos básicos, los términos básicos, vas a poder hacer el ejercicio rápidamente, ¿vale?